enfocar hoy en el último café en esta mirada centroporteña del coronavirus. Qué raro. Últimamente, Qué raro. qué raro que también el coronavirus pase solamente por Buenos Aires. Todo pasa por Buenos Se toman Aires. decisiones pensando en lo que pasa en Buenos Aires, en el AMBA. Últimamente veíamos las últimas conferencias, bueno, fueron todas más destinadas a eso. Está bien. A ver, el mayor porcentaje de coronavirus, gran porcentaje, está ahí, ¿no? Está clarísimo, eso no cabe ninguna duda. Yo quiero hacer un ejercicio, ya lo voy a plantear tanto a Marcelo ¿Con los invitados? Sí, como a José María. Bueno, ¿los vamos a saludar? Dale. Le damos la bienvenida a José María González, que es periodista de Realicó. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias por estar ahí de ese lado. Y a Marcelo Arrillaga, periodista de LB16 Radio Río Cuarto, aquí de nuestra ciudad. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Buen día. Muy bien. Buenos días a vos también. Bien, Marcelo. Veo que ya el invierno te ha dejado el patio de lado. Ya te has refugiado adentro. Está muy bien. Le decía a Marce que tuve que entrar y quedarme acá en casa. Sí, porque está muy frío y hoy que está en Río Cuarto, le contamos a la audiencia de todo el país, está lloviznando, está realmente frío, vino con todo el invierno, chicos. Sí, un saludo al querido colega allá, un abrazo. Bien, justamente, bueno, comenzamos. Es cierto, hay una mirada, hay una preocupación que es central. La dinámica de nuestro país, no solamente con la pandemia, pasa por el AMBA, por la capital, por ese gran Buenos Aires, pero parece ser que desde hace unos días atrás, todo lo que va en funcionamiento y lo que se va determinando en cuanto a la pandemia está relacionado a lo que sucede con el AMBA. Es más, en muchos lugares nos ocupamos de una situación del sistema de salud cuando lo pudimos ver reflejado en distintos cuadros, que en general las provincias no tienen ese agobio del sistema de salud. Pero estamos todos muy preocupados, está bien, porque hay que preocuparse por lo que sucede, pero parece como que lo tuviésemos aquí a la vuelta de la esquina, nosotros mismos, digo, en el interior del país, y la realidad es distinta, José María. No sé cómo lo ves. Sí, coincido plenamente. Incluso aquí en Realicó hace una semana, ustedes saben que apareció un caso, hace exactamente 10 días, de un transportista de una empresa de combustible de bandera blanca que viaja normalmente a la ciudad de La Plata. Se convocó a los transportistas que se acercaran al centro cultural voluntariamente a hacerse el hisopado y dio positivo. Pero eso no varió, salvo un par de días, después todo volvió a la normalidad y coincido plenamente, ¿no? Que quizás por allí los medios capitalinos están haciendo demasiado hincapié en lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente que es una situación bastante compleja, bastante difícil, pero que es totalmente diferente a lo que ocurre en el interior, y particularmente aquí en la provincia de La Pampa, donde se han dado solamente 6 casos, 5 fueron de argentinos o pampeanos que habían viajado al exterior en los primeros días cuando se hizo la repatriación de los mismos, se dieron los 5 casos, y ahora de este transportista de combustible que está en aislamiento, ¿no? Pero el resto de la provincia, particularmente, está en una actividad cuasi normal, salvo las actividades deportivas, los espectáculos, los eventos, que sabemos que por precaución están prohibidos. Después el resto, la actividad comercial y la actividad laboral de gran parte de la sociedad, y digamos en un 80%, desarrolla su rutina de manera normal, ¿no? El otro tema también que se plantea es que muchas de las empresas tienen sus epicentros, sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y quizás por allí depende un poco también esa movida y resulta incómoda porque uno quiera o no necesita viajar a Buenos Aires. Y hoy estamos limitados en este sentido y está limitado todo el mundo, ¿no? Que tiene alguna movida comercial o alguna movida laboral. Sí. Marcelo, ¿vos cómo ves esta situación? ¿Te parece que está bien? Como lo que decimos, creo que coincidimos todos que tiene que enfocarse en Buenos Aires, pero viste que las últimas conferencias del presidente se enfocaron como casi el 100% en la situación de Buenos Aires, como que se había olvidado de lo que pasaba en el interior. ¿Cómo ves vos este tema? Sí, es cierto, pero acá, bueno, habrá que retrotraerse a la historia del desarrollo poblacional de la Argentina, me parece. Sí. La densidad poblacional obviamente
es distinta en lo que es Capital Federal y en el AMBA. Y esto que fue diseñado así por generaciones y generaciones, desde los inmigrantes y desde el modelo, yo diría, extractivo que tuvo la Argentina. Todas las vías férreas conducían hacia Buenos Aires, las rutas, hasta las fluviales de alguna manera, estaban dispuestas para que durante décadas se extraiga el carbón, la riqueza, la materia prima. De hecho, se dio el fenómeno que se da en muchas ciudades del mundo, que es la aglomeración de personas en Capital Federal, en el AMBA, en las grandes ciudades en definitiva. Y esto, con el virus, con la densidad poblacional y la cantidad de gente y de contagios, obviamente que iba a pasar una factura. ¿Cómo lo veo? La falta de federalismo histórica de la Argentina a la hora del coronavirus también les ha pasado factura. Es como que han caído en su propia trampa, si se quiere, el análisis. Hay un proyecto que está dando vuelta por ahí. Yo me acuerdo siempre de Alfonsín, de mudar la Capital Federal al interior. Hablaba de Viedma, hablaba de Río Cuarto. Hay un proyecto dando vuelta por ahí de crear 20 nuevas ciudades para cambiar la geografía argentina. 20 nuevas ciudades. Se me ocurren algunas como en la punta en San Luis, pero en el resto del país. Y por ende, la gran congestión de gente que hay allí hace que los medios de comunicación se ocupen de eso. Y muchas veces los queridos colegas de Buenos Aires hasta se confunden y dicen, bueno, en el país vuelve la cuarentena y en Capital Federal vuelve la cuarentena. Se equivocan porque, de hecho, la historia, la política y en este caso la densidad poblacional así lo marcan. Lo último en esta parte, lo decía el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el 51% de la industria argentina, 51% está en el Gran Buenos Aires. Esto marca a las claras la diferencia y la desigualdad económica, y ahora, mirá, una especie de boomerang del destino, esa densidad poblacional les está cobrando esta realidad que viven con el coronavirus. Bueno, tal es así que hay 2 o 3 situaciones que uno puede llegar a mostrar cómo se toma lo que sucede en el AMBA, en este caso, para mencionarlo de esa manera, con respecto a otras situaciones, y que se nacionaliza y tal vez podría tener algún otro carácter. Por ejemplo, el tema del fútbol, lo dijo Chiquitapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta que todo el país no esté en fase 4, no se puede practicar, no se vuelve un entrenamiento. Cuando hay regiones que están en fase 5, no en fase 4, ¿por qué esas no, si es la condición sanitaria para entrenar? ¿Por qué en esas regiones no se puede? Ahí está bueno el ejemplo. A nivel educación pasa algo similar. Nicolás Trota, a partir de hace algunos días, comienza a tener una mirada distintiva con algunas regiones del país, pero antes era todo va a ser a nivel nacional. En un principio uno lo entendía porque estábamos más o menos todos en la misma. Después, distintas situaciones y no se deja regionalizar tampoco la educación. Eso me parece que son 2 o 3 puntos, uno mucho más importante que el otro, el de la educación, que el deporte, la práctica del fútbol, pero que marcan un poquito, ¿no?, ese ritmo que se tiene, José María. Tal cual, ayer se reunieron los ministros de Educación, hicieron una reunión virtual y creo que allí lo que han pedido los ministros de las provincias, esencialmente, que no tienen casos de coronavirus o prácticamente no han tenido muy pocos, es que ya se comience con la actividad semipresencial. O sea, ¿cómo sería esto? Algunas clases virtuales y otros grupos yendo de manera alternativa a clases presenciales. Porque además se está rompiendo los lazos entre los alumnos y los docentes. Y coincido también con el colega en cuanto a que las comunicaciones ya históricamente han estado todas centralizadas, no solamente las vías, la red eléctrica, si uno mira, está centralizada hacia Buenos Aires. O sea, creo que hay una necesidad de hacer una bisagra histórica en cuanto a esta falta de federalismo que ha habido durante 200 años en la República Argentina y empezar a buscar como opciones alternativas de empezar a descentralizar muchas de las actividades. En algún momento, ustedes recordarán, se pensó en trasladar la capital a Viedma en los tiempos de Alfonsín, después fracasó, que hubiera sido Viedma o cualquier otra ciudad una buena opción de descentralizar el poder político
de la gran urbe que es Buenos Aires, ¿no? Y seguramente los puertos, darle mayor actividad a otros puertos. Hay un montón de circunstancias. Y ni hablar de algo quizás por allí que no es tan urgente, pero sí importante por lo que significa para los argentinos el fútbol, porque aquí, por ejemplo, en la provincia de La Pampa y en muchas provincias se iba a iniciar el fútbol, calculaban en agosto o septiembre, y de repente hay una mirada desde el Consejo Federal totalmente diferente que dice, no, hasta que Buenos Aires no está, no esté listo en condiciones, hasta que no esté en fase 4, que también lo hacen con argumentos quizás por allí basados en el desconocimiento de lo que ocurre en el interior, ¿no? Claro. Porque hay una realidad totalmente diferente en el interior. Pero esto ha ocurrido en un montón de aspectos históricamente en la Argentina, y me parece que esto tiene que marcar una bisagra para que empecemos a cambiar, o sobre todo desde Buenos Aires se empiece a cambiar la mirada, considerando que hay un país totalmente diferente, que hay otra idiosincrasia, que hay otra cultura, que hay otras realidades, que hay otras formas de vida totalmente diferentes a lo que puede llegar a ocurrir en Capital Federal. Pero cómo cuesta, parece. Marce, ¿querés agregar algo sobre esto? Es muy interesante lo que dice el colega, es cierto. Yo le agregaría, además, algo que tiene que ver con nosotros, con los medios de comunicación, en definitiva. Y no sé si ustedes vivieron este famoso advenimiento de los runners como noticia nacional. Sí. ¿No? Claro. Los runners de Palermo de repente marcaban el humor de la agenda del COVID allá, pero también en todo el país. A ver, esto no es nuevo, no vamos a descubrir a América, ¿no? Pero lo cierto es que los grandes medios nacionales van marcando agenda informativa con un mensaje dirigido a otro tipo de público, con otra idiosincrasia, con otra agenda, con otra realidad día a día. Los problemas del capitalino, me refiero a Buenos Aires, son problemas absolutamente distintos a los nuestros. El pulso con que miden el país, con que miden la realidad, y después la conciencia que tienen la mayoría del resto del país. Es como que ellos, directa o indirectamente, infieren que lo que le pasa a ellos es realmente lo que le pasa a la Argentina, y no lo que le pasa en el interior, que viene como una especie de vagón de cola. Esto no es nuevo, y ojo, no es ningún tipo de mal ánimo con la capital, simplemente es una realidad histórica que en las noticias se ve reflejada día a día, ¿no? Sí, es más, viene una tormenta en Capital, la vemos por televisión y somos capaces de salir con el paraguas, ¿no? Más allá que tengamos sol por estos lados. Yo planteaba una suposición absolutamente distinta, creo que la respuesta es muy fácil, pero por ahí ayuda a pensar un poco. ¿Qué pasaría si esa concentración del virus estaría en la ciudad de Paraná y Santa Fe? Digo, como para poner conurbano y ciudad. En Salta, Jujuy y Mendoza, San Juan, por ejemplo, para poner provincias y ciudades cercanas. Y en el AMBA tendrían una situación de fase 4, fase 5, algo como tienen allí en La Pampa. ¿Cuál sería el andar? ¿Cuál sería la noticia? ¿Y cuál sería la estrategia del gobierno? Yo creo que sería absolutamente distinta y no sé si importaría tanto el COVID-19. No, sería un creo tema que ocurre con el dengue. El dengue, ustedes saben que es una enfermedad que está en el norte. Es histórico y tenemos que tratar de cambiarlo, ¿no? De alguna manera. Me parece que la descentralización poblacional es importante, lo citábamos a Alfonsín, pero el Congreso, todas las autoridades, todos los entes nacionales tienen su sede en Capital Federal y en la ciudad de Buenos Aires. Es un desafío para las próximas décadas, diría yo, que en estos casos puntuales informativos como los del COVID se notan más, toman relevancia y nos sentimos a veces testigos, espectadores de algo que pasa en nuestro país, pero parece que fuera en otro, chicos. Sí, José María, estabas hablando del dengue comparando a esta situación que mencionábamos. Sí, todos los años hay miles de casos de dengue en el norte argentino y pasan totalmente desapercibidos en los medios de Buenos Aires, ¿no? Muchas veces hay situaciones de inundaciones que hasta que no son realmente catastróficas no llaman la atención de los medios porteños y cuando hay apenas una inundación de un paro o un desborde del río
Paraná, en algunos barrios en Buenos Aires, realmente tienen unos espacios muy, pero muy amplios en los medios. Creo que no solamente desde la política, sino desde los medios y la sociedad en general de Buenos Aires, deben colaborar y deben tener acciones más concretas porque muchas veces incluso de los medios porteños se habla de buscar la descentralización del interior, pero realmente en la práctica no se visualiza esto. Y me parece que en estos dos casos concretos, de los miles de casos de dengue que se dan, que a veces llevan incluso a muertes, como también de situaciones realmente catastróficas en cuanto a inundaciones o algunas otras cuestiones climáticas, no se visualizan en los medios porteños hasta que realmente no hay víctimas fatales. Sí. Y son situaciones realmente muy, pero muy complejas que se viven. Y después hay otra cuestión, creo que tiene que haber un plan de descentralización, por ejemplo, en aeropuertos. Hoy si tuviéramos, además del de Córdoba, otros aeropuertos internacionales que podrían estar en Mendoza, que podrían estar en Salta, seguramente la aviación internacional hoy tendría una fluidez mucho más amplia en la Argentina, ¿no? Y de repente hoy, para viajar al exterior, prácticamente tenés que ir a Buenos Aires, o desconozco muy bien cuál es la fluidez de los aviones internacionales en Córdoba, pero diríamos son los dos aeropuertos internacionales que tenemos. Sí, el argentino de por sí, y acá para hacerlo un poquitito más chico al análisis, porque también lo vemos, digo más chico en cuanto al territorio, también lo vemos en las provincias. Digamos, dentro de las provincias, en cada uno de los estados provinciales, hay un centralismo muy fuerte de las capitales con los interiores. Algunas más, algunas menos. Bueno, acá en Córdoba nos ha pasado. En Córdoba sí, con una apertura en los últimos años muy grande, con una capital descentralizada y demás, pero también es una situación a tener en cuenta, ¿no? Que dentro de las provincias también somos muy proclives a centralizarnos. Sí, pasa. Sí, es una cuestión de actitud de las capitales con sus interiores en todo caso. En definitiva es una actitud de la persona, de la persona política, de la persona solidaria, de saber y entender que somos todos iguales, todos ciudadanos de un país. En la práctica cuesta llevarlo adelante, ¿no? Sí, José, simplemente para resumir, nos quedamos sin tiempo, pero también esta mirada que tenemos todos, ¿no? Sí, creo que nos pasa acá también en la provincia de La Pampa, donde desde la distribución de fondos hasta se ha intentado descentralizar quizás por allí en algunos otros aspectos con salud, pero cuando uno mira, por ejemplo, los boletines oficiales, cómo son distribuidos los fondos, para lo que fuere, para el deporte, para la obra pública, para cualquier rubro, siempre hay un alto porcentaje. Yo hace mucho hice un estudio sobre cómo se distribuían los fondos en las instituciones deportivas. El 85% de los mismos iba para las entidades deportivas de cualquier actividad de la ciudad de Santa Rosa, y el 15% se distribuía en el resto de las entidades deportivas del interior de la provincia, ¿no? Esto habla también, y coincido plenamente con vos en cuanto a que hay una falta de descentralización también en el interior, ¿no? En las provincias, en las capitales respecto a los pueblos del interior. Marcelo, José María, muchísimas gracias por participar una vez más de este último café. Muchas gracias por sentarse a charlar un rato de estos temas que nos interesan a todos. Un abrazo, que la pasen muy bien, un saludo al colega. Hasta luego. Muchas gracias.